pasos agigantados la bolilla número 6. Estamos en bolilla 6, los sujetos del derecho internacional, es decir, quienes son los sujetos que tienen personalidad jurídica internacional, es decir, la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ya habíamos visto en primer término el sujeto Estado, realmente es el sujeto por excelencia, el sujeto originario de nuestra disciplina, con una capacidad plena, de tal forma que pueden ser sujetos legislantes y a veces agentes de sus propias normas, creadores del derecho internacional, de las normas del derecho internacional. Y a partir de estos sujetos originarios, aquellos sujetos de naturaleza no estatal, que pueden ser todos aquellos otros sujetos que interactúan en la comunidad internacional y que no son considerados como estados, que también se le asigna una cierta personalidad jurídica internacional, aunque por supuesto limitada con respecto a lo que a lo que concierne con respecto a los estados. Antes de avanzar, quiero darle una fecha de examen, ya, porque esto es importante también para ustedes y que sepan con debida antelación cuáles serían, en qué momento estaríamos dando el parcial, el primer parcial. Hoy estamos en 20 de abril. Y yendo por bolilla 6 quiere decir que vamos a ir el jueves 22, nuestra próxima clase, 27, 29. Bueno, vamos a dar como fecha de parcial, nuestro primer parcial, lo vamos a dar para el 4 de mayo. El 4 de mayo, así le dejo margen también a ustedes para no estar muy ajustado con la terminación del temario de nuestro primer parcial, entonces le dejo unos margen de día para que ustedes también puedan ajustarse. El martes 4 de mayo sería el primer parcial. Como este sistema y la experiencia me indica que no voy a terminar ese primer día de parcial porque lo tengo que hacer en forma oral, lo tengo que hacer en forma oral y eso lleva su tiempo, además por la cantidad que son ustedes, que en realidad si se presentan más o menos todos los que alternativamente me dan su presente, hay muchos que ya están casi prácticamente, no han asistido a ninguna clase, unos 10, 12 alumnos que no han asistido ni siquiera a ninguna clase, pero bueno, tienen la posibilidad también de estar en el día del examen, así que es aleatorio esa cuestión de la cantidad de alumnos que se van a presentar, y como les dije, a mí la experiencia me indica que no voy a terminar en ese primer día de examen, el día 4, así que seguramente seguiremos el parcial el día jueves 6 de mayo, con lo que voy a retomar hasta donde quedo y voy a continuar el día jueves 6 de mayo. Es decir, que si estamos en términos, estaría terminando mi primer parcial el día 6 de mayo. Por consiguiente, le tengo que dar una fecha de recuperatorio también para aquellos que han tenido la suerte de sortear ese primer parcial y bueno, tienen la opción y la oportunidad de hacerlo en su recuperatorio, de aprobarlo. Lo voy a poner para el jueves 13 de mayo.
Entonces van a quedar así establecidas las fechas. Voy a también yo a anotar, así no, sí, sí, en orden alfabético, en orden alfabético. Entonces, primer parcial, 4 de mayo. 4 de mayo y eventualmente 06 de mayo. Ay, 4 de mayo. Exactamente. Y el recuperatorio sería el 13 de mayo. 13 de mayo sería el recuperatorio. ¿Estamos? ¿Alguna objeción, algún inconveniente con alguien? Sí, profesor. Disculpe, doctor, recién me pude conectar. Soy Sí. sanguínea. Sí, sanguinas. Sí, doctor. Bueno. Hola, profe, buenas tardes. Sí, buenas Sofía le tardes. habla. ¿Quién? Ah, Sofía, sí. ¿cómo le va? Bien, bien usted. Sofía Salazar de Tucumán. Sí, sí, y Sanguina está presente. Muy bien. Para los que recién se incorporan o no tuvieron la oportunidad de escuchar, ya estoy estableciendo la fecha del parcial. Ya les dije a ustedes que concluido bolilla 8, estamos haciendo el primer parcial, así que ya establecí una fecha para el 4 de mayo. Ya esto no es como tentativo, sino ya prácticamente es definitivo. Al menos que alguna circunstancia de fuerza mayor impida llevar adelante en esa fecha, pero si no, ya queda como establecida la fecha del 4 y el 6 de mayo para los que tengan que continuar dando el parcial, porque ya les dije, no voy a terminar ese mismo 4. Y el día 13 va a ser la fecha de recuperatorio, para aquellos que no tuvieron la suerte de dar su parcial en forma. Así que queda así establecido. 4 y 6 de mayo y 13 el recuperatorio. Profe, buenas tardes. Le quería dar mi presente. Conte Florencia. ¿Quién sí. habla, Conte? Conte Florencia, sí. Bueno, presente entonces. Gracias. Escuchaste, Conte, todo, ¿no? Sí, escuché todo perfecto. Cualquier cosita, ustedes también tienen el otro medio de comunicación, cuál es el grupo del chat, así que WhatsApp, así que cualquier cosita ahí también están conectados. Bueno, ya les dije a ustedes, entonces, tengo que terminar la bolilla 6 de los sujetos del derecho internacional. Veníamos desarrollando todo lo que es referente al sujeto originario en los estados. Ya vimos las características de los estados, las condiciones que deben reunir los estados, en fin, todas las cuestiones a que hice referencia en la clase anterior sobre este tema. Ahora vamos a avanzar en cuanto a los otros sujetos de la comunidad internacional que tienen o se les reconoce cierta capacidad internacional. En la época del derecho internacional clásico, el único sujeto realmente considerado con personalidad jurídica internacional eran los estados, hasta que luego, mucho más adelante, empiezan a surgir otros sujetos de la comunidad internacional que le pueden seguir en importancia a los estados, como son las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales ocupan un plano secundario en la comunidad internacional con respecto a los estados que sí ocupan un lugar relevante en la comunidad internacional. Las organizaciones internacionales un concepto de organización internacional podemos decir que es una asociación de estados que adoptan una estructura orgánica permanente. Es una asociación de estados
Las organizaciones internacionales, una asociación de estados que adoptan una estructura orgánica permanente. De este concepto se desprenden sus 4 caracteres principales. Esencialmente están conformadas por estados. Surgen a partir de tratados internacionales, tienen una estructura orgánica permanente y además una personalidad jurídica propia. Son los 4 elementos que los caracterizan a las organizaciones internacionales. Carecen de soberanía, a diferencia de los estados, y sus competencias están establecidas por los estados que los constituyen a estas organizaciones internacionales, y sus competencias están fijadas por sus estatutos fundacionales. Las organizaciones internacionales por lo general tienden a satisfacer intereses comunes de los estados miembros de las organizaciones. ¿Cuáles son las etapas o el origen y las etapas que pueden considerarse de estas organizaciones internacionales? Ya le dije a ustedes que en un principio en el derecho internacional clásico el único sujeto con personalidad jurídica internacional eran los estados. Los estados en sus interrelaciones de carácter individual y particular, cada uno de ellos, eran los únicos sujetos del derecho internacional. Más allá y más adelante en el tiempo, debido a la cooperación internacional para solucionar problemas de carácter internacional, es que van a ir surgiendo estos tipos de organizaciones internacionales. Podemos determinar 3 etapas en el desarrollo de estas organizaciones internacionales. La primera de ellas, la que va desde 1815 a 1914, finalizada la Primera Guerra Mundial, y con la creación de la Liga de las Naciones en 1919. Es decir, la primera etapa de las organizaciones internacionales, las primeras que surgen como este tipo de organizaciones, como la Comisión Internacional para la Navegación del Río Rin en 1815, en Viena, en 1815, es uno de los primeros ejemplos de estos tipos de organización. Más adelante también, a mitades del siglo XIX, segunda mitad ya del siglo XIX, también se van a dar otros tipos de organizaciones internacionales, pero de carácter técnico, es decir, que van a satisfacer necesidades de servicios internacionales, como ser cuestiones de telegrafía o postales o de transporte de ferrocarril. A partir de ahí, entonces, también que surgen aquellos primeros tipos de organizaciones internacionales más conocidos como las uniones administrativas. Ahí tenemos la Unión Internacional, la Unión Internacional por Telegrafía, la Unión Postal Internacional, la Unión Internacional para el Transporte por Ferrocarril, en fin, distintas organizaciones de este tipo, pero que llevaban adelante cuestiones técnicas o satisfacían cuestiones de carácter de servicios técnicos, no políticas, ¿no es cierto? Estos primeros tipos de organizaciones internacionales. Por lo tanto, entonces, en esas primera fase, o sea, primera etapa del derecho internacional en la vida de estas organizaciones internacionales, no estaban considerados como sujetos de derecho internacional porque realmente no satisfacían o no estaban en cuestiones de carácter político, sino más bien cubrían cuestiones de servicios técnicos. En la segunda etapa de estas organizaciones internacionales podemos determinar en el periodo que van entre guerras, es decir, desde la finalización de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda en 1939. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Paz de Versalles que se lleva adelante en 1919, concomitantemente con este surge la primera organización internacional con carácter universal y político, cual es la Sociedad de las Naciones. Conjuntamente con la Sociedad de las Naciones surge otro organismo, la Organización Internacional del Trabajo. Es realmente esta organización, la Liga de las Sociedades de las Naciones, es el primer ejemplo, digamos, de organizaciones internacionales de carácter político, que en un principio también se debatió en cuanto a la subjetividad internacional de esta organización internacional, que no logró alcanzar ese carácter en esta etapa del derecho internacional. Terminada la Segunda Guerra Mundial,
podemos ya ir a la tercera etapa en el desarrollo de estas organizaciones internacionales, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y en el año 1945 se crea Naciones Unidas. Con la Carta de San Francisco se puede determinar que es la primera organización internacional de carácter universal y político. Naciones Unidas surge como una necesidad de regulación de los estados en general. Tiene una amplia vocación universal, es decir, que está abierta a la participación potencial de todos los estados de la comunidad internacional, y también, al igual que su antecesora, va a tener los mismos objetivos, del cual es el de propender a la paz y a la seguridad internacionales. Digamos que estas serían las tres etapas en la vida o en el desarrollo de las organizaciones internacionales. A partir de ahí también, por supuesto, y a partir de más precisamente de Naciones Unidas, es que se va a dar el nacimiento de un cúmulo interminable de estos tipos de organizaciones que se van a entrelazar en la estructura de la comunidad internacional. Tal es así que al día de hoy podemos hablar entre organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales y otros tipos de organizaciones de carácter bilateral, algo así como de 30.000 entidades de este tipo en la actualidad, que cumplen distintas funciones y tratan de satisfacer distintos intereses en comunes que van teniendo los estados en la organización de estos tipos de estructuras. ¿Cómo se clasifican a las organizaciones internacionales? Para clasificar a estas organizaciones internacionales podemos tener distintos criterios para llevar adelante una clasificación. Siguiendo a Díez de Velasco, podemos clasificar a estas organizaciones internacionales por sus fines, por sus competencias y por su composición. Por sus fines, ahí tenemos en cuenta que hay organizaciones internacionales que cumplen con fines generales y otras que tienen fines específicos o limitados. Las que actúan en el plano de la comunidad internacional con fines generales actúan sin limitación expresa. En cambio, los que tienen una finalidad o fines limitados están limitados justamente su accionar por los estatutos fundacionales de cada una de estas organizaciones. Por su composición tenemos organizaciones internacionales de carácter universal, como son, ya les dije a ustedes, Naciones Unidas, que está abierta a la participación potencial de todos los estados de la comunidad internacional, es decir, tienen una vocación universal, y lo tenemos de carácter regional, como tenemos nosotros, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Y también hay otras organizaciones internacionales que están compuestas por un número limitado de estados que reúnan ciertas condiciones, como ser, por ejemplo, podría ser la OTAN. Por su composición, por su competencia, tenemos entonces organizaciones internacionales de cooperación, que son las más comunes, las más frecuentes que se ven en la comunidad internacional, de cooperación en distintos aspectos, distintas cuestiones, y tenemos las que más modernamente se las conocen a estas organizaciones internacionales de integración, en la cual los Estados miembros que conforman estas organizaciones de integración delegan ciertas competencias a esas estructuras, ¿no es cierto?, de integración. Una cuestión que se debatió en cuanto a la personalidad jurídica internacional de las organizaciones internacionales, hoy en día ya es unánime la aceptación de la comunidad internacional de que las organizaciones internacionales es considerado un sujeto de derecho internacional, es decir, tiene una personalidad jurídica internacional, es acreedora de derechos y obligaciones internacionales para reclamar los derechos, y ante su incumplimiento también tiene una responsabilidad internacional. Es decir, ya hay una aceptación generalizada de que este tipo de organizaciones en la actualidad, ¿no es cierto?, gozan de una personería jurídica internacional, es decir, son reconocidos
como sujetos de derecho internacional. Como ya les dije a ustedes, con una capacidad más limitada que los sujetos estados, que sí tienen una capacidad plena de actuar, ¿no es cierto?, los estados. El tema de el tema de la subjetividad de las organizaciones internacionales realmente fue establecido o entablado esta cuestión por la Asamblea General en el año de Naciones Unidas, en el año 1949. Es decir, cuando se trataba, la Asamblea General había pedido una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre una cuestión, es decir, por perjuicios sufridos al servicio de Naciones Unidas en ocasión de los servicios efectuados a Naciones Unidas por algunos de sus funcionarios. Cuando se estaba tratando esta cuestión en 1949, el caso es que fue asesinado un enviado de Naciones Unidas, el conde Folke Bernadotte, de origen sueco. Fue enviado como mediador al conflicto palestino, en Palestina, conflicto árabe-judío, ¿no es cierto?, conjuntamente con un observador de Naciones Unidas, el coronel francés Serot, y estos fueron asesinados por comandos israelíes. Es decir, entonces, ante esta cuestión y ante este daño sufrido por los funcionarios de Naciones Unidas en cumplimiento de sus servicios, es que entonces Naciones Unidas planteó una opinión consultiva, la Asamblea General plantea una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia diciendo que si Naciones Unidas tenía derecho de reclamación internacional ante el Estado responsable por los daños sufridos por un agente de su organización, Es decir, entonces, que esta cuestión, la opinión eleva esta cuestión a la Corte Internacional y esta emite una opinión consultiva con respecto a esta cuestión. Es decir, si podría ser eventualmente o potencialmente considerado en la Organización de Naciones Unidas con personalidad jurídica internacional. ¿Qué significaba esto? Que tenía derecho para llevar adelante una reclamación internacional. Sí, pero antes de determinar si Naciones Unidas podía llevar adelante una reclamación internacional a semejanza de lo que sí pueden hacer los estados, mediante un pedido de negociación, de investigación, de protesta, o directamente elevar la causa ante un tribunal, la Corte determinó si realmente Naciones Unidas podría tener personalidad jurídica internacional. Y así lo determinó en esa opinión consultiva, diciendo que Naciones Unidas, ¿cierto?, ante los fines o los objetivos que tienden a satisfacer y a cumplir la organización, los fines tan elevados como propender a la paz y la seguridad internacional, Naciones Unidas no solamente debía considerarse como un ámbito de asistencia de los estados para satisfacer intereses comunes, sino que también cuenta con órganos, la organización, para cumplir con sus cometidos y sus objetivos. Y entre sus objetivos más elevados, ¿cuál es el de propender a la paz y la seguridad internacional? La Corte determinó que la organización debía ser considerado como sujeto de derecho internacional, es decir, debía estar determinado con personalidad jurídica internacional. La Corte entonces, a partir de esta cuestión, en su opinión consultiva, reconoció la personalidad jurídica internacional de Naciones Unidas y lo consideró como un sujeto de derecho internacional a partir de esta cuestión. Es decir, tiene un amplio accionar en el plano de la comunidad internacional, no por esto significa que es un superestado, sino lo que determinó la Corte es que es un sujeto de derecho internacional, acreedor de derechos y en su caso también de obligaciones internacionales. Ante esto entonces, al determinar la personalidad internacional de Naciones Unidas, entonces la Corte determinó que está en capacidad de llevar adelante una reclamación internacional por los daños sufridos por un funcionario al servicio de la organización, sea responsable un Estado miembro o no sea un Estado miembro de la organización. Es decir, entonces,
que a partir de este hecho y de esta opinión consultiva que emite la Corte Internacional de Justicia, es que se le reconoce personalidad jurídica internacional a la Organización de Naciones Unidas en este caso, y a partir de ahí, por supuesto, un desglose de todos los otros tipos de organizaciones internacionales. Es decir, con capacidad de ser sujeto de derecho, capacidad de llevar adelante una reclamación internacional. En este caso, por los daños sufridos por un funcionario suyo, ¿no es cierto?, en cumplimientos de su servicio. En este caso también hizo un paralelo la Corte Internacional con respecto al daño sufrido por un nacional cuando un Estado asume la protección diplomática de su nacional cuando éste sufre un daño. En este caso, Naciones Unidas no tiene un relacionamiento de nacionalidad con sus funcionarios o sus integrantes, pero debido al alto objetivo que tiene la organización, y muchas veces en cumplimiento de sus objetivos, los funcionarios enviados por la organización deben contar con una protección tutelar de la organización, entonces asimilándola a la protección diplomática de los estados. Aquí también Naciones Unidas reconoce que la Corte Internacional reconoce que Naciones Unidas ejerce una protección funcional por sus enviados a estos tipos de cumplimientos de misiones. Ante esto, entonces, ante esta opinión emitida por la Corte Internacional de Justicia 49 por resolución 365 del 1 de diciembre de 1949, le propuso a su secretario general, ¿no es cierto?, llevar adelante las acciones, llevando adelante su petición, en primer lugar, que Israel ofrezca formales disculpas por el hecho, por el acontecimiento que tuvo a cabo, también la indemnización por los daños causados a sus funcionarios y los gastos que debió incurrir en la organización, y por supuesto también la detención de los responsables del atentado. En el año 1950, Israel llevó adelante dos de las tres cuestiones que estableció la demanda, cuál es el ofrecimiento formales de disculpa y de la indemnización, por lo cual Naciones Unidas se sintió satisfecha, ¿no es cierto?, pero no cumplió con el tercero de los pedidos de Naciones Unidas, cuál es el responsable del atentado. Esta es el hecho o la situación fáctica a partir de la cual entonces las organizaciones internacionales ya no hay duda de que son sujetos de derecho internacional en la actualidad. Y por supuesto también, así como son acreedores de derechos para llevar adelante una reclamación internacional, también son responsables ante el incumplimiento de una obligación. Naciones Unidas también es responsable, tiene responsabilidad jurídica internacional ante la violación o el incumplimiento de una obligación por parte de la organización. La responsabilidad jurídica de las organizaciones internacionales también se toma mutatis mutandis con respecto a la responsabilidad jurídica de los estados. Y la Organización de Naciones Unidas reconoció su responsabilidad internacional cuando tuvo que acudir a indemnizaciones por los daños causados a los nacionales de Bélgica en las operaciones que llevaban adelante Naciones Unidas al Congo, como sus operaciones de paz, y ante los daños sufridos por integrantes de estas operaciones, de estas misiones de paz, a cada uno de los nacionales de estos que han sufrido un daño, Naciones Unidas tuvo que recurrir en indemnizaciones a cada uno de estos. Por lo tanto, entonces también se les reconoce el aspecto pasivo, ¿no es cierto?, cuál es el de la responsabilidad internacional ante el incumplimiento de una obligación.
La toma de decisiones de estas organizaciones internacionales, ya le dije a ustedes que tienen una personalidad jurídica propia, independiente de los Estados miembros que conforman una organización internacional y por lo tanto entonces también deben tomar decisiones en forma autónoma. Para ello entonces llevan adelante, en un principio se determinó los sistemas de toma de decisiones. En la etapa del derecho internacional clásico y en especial en la época de las sociedades de las naciones y en orden a la soberanía que cuentan los estados, las tomas de decisiones solo hacían mediante el sistema de unanimidad, es decir, que ante una resolución, una toma de decisión que llevaba adelante la organización, en este caso la Liga de las Naciones, para llevar adelante una toma de decisiones debía haber una unanimidad de todos sus miembros. ¿Qué significa la toma de decisiones por unanimidad? Que todos los integrantes o miembros de esa organización tienen que estar de acuerdo o votar de manera positiva una toma de resolución. Cualquier miembro, así sea uno de ellos, que no esté en forma correcta con los demás otros, en la misma orientación de los votos de los demás otros miembros, ya no hay unanimidad. Bueno, esta era una forma de tomar decisiones en la época de la Liga de las Naciones, ¿no es cierto? No solo de esta organización internacional, sino de otras organizaciones, y que por supuesto este sistema de toma de decisiones mediante la unanimidad muchas veces creaba parálisis en el accionar con el desenvolvimiento de la organización internacional. Entonces ya en la época de las Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas, ya este sistema de unanimidad se cambia por el sistema de votación. Acá el sistema de votación, un Estado, un voto, de acuerdo a lo que establece la Carta de Naciones Unidas en su artículo 18, ¿no es cierto? Un Estado, un voto, entonces, y a partir de ahí se toma la votación como el sistema de adopción de decisiones, que muchas veces la votación tiene distintas modalidades también, por mayorías calificadas o mayorías absolutas. Según se trate la cuestión de una cuestión simple, se tomará por mayoría absoluta, es decir, por voto de la simple mayoría, y si se trata de una cuestión sustantiva, una cuestión de importancia, la mayoría será calificada. ¿No es cierto? Son tomas de decisiones mediante la votación, que por supuesto aquí un Estado, un voto, muchas veces hay en organismos especializados, especialmente los financieros, que no se cumple con este eslogan de un Estado, un voto, porque muchas veces los miembros que conforman estos tipos de organizaciones, organismos especializados, en especial los financieros, como pueden ser en el Fondo Monetario Internacional o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, los votos son ponderados de acuerdo a los aportes que hagan sus miembros o sus socios. No todos los votos valen iguales, van en orden del aporte que hagan cada uno de ellos. Si aportan más, sus votos valen más que aquellos que aportan menos. Ahí ya hay un voto ponderado, ¿no es cierto?, en cuanto al aporte que hacen cada uno de estos miembros. Esto es en cuanto a las organizaciones internacionales. Otros sujetos de naturaleza no estatal que encontramos también, o de sujetos derivados, como yo ya le había dicho a ustedes, porque estos sujetos nacen a partir de la voluntad de los estados. Los estados eran los únicos sujetos originarios del derecho internacional. Todos estos otros sujetos, ¿no es cierto?, como la Organización Internacional o como los movimientos de liberación nacional que luchan por la autodeterminación también, o los grupos beligerantes, también son considerados sujetos derivados, nacen y se establecen como tal a partir de la voluntad de los estados, en reconocerles personería jurídica internacional. Los movimientos de liberación nacional, que luchan por su autodeterminación surgen en especial a partir del reconocimiento que hizo la comunidad internacional del principio de la autodeterminación de los pueblos o de la libre determinación de los pueblos.
Estos movimientos de liberación nacional surgen concluida la Segunda Guerra Mundial y conjuntamente también con el nacimiento de Naciones Unidas. En un principio, estos movimientos de liberación nacional surgen en el continente africano y luego se van extendiendo a otras partes del mundo, como será el continente asiático, aparte de Sudamérica y en menor medida también en Europa. Estos movimientos de liberación nacional surgen con un objetivo determinado en su comienzo, como es la lucha contra la anticolonización, y luego esos objetivos se van expandiendo por otros objetivos, es decir, también hacen sus luchas por cuestiones para asentamientos de los pueblos para que se constituyan en nuevos estados. Es decir, que se van expandiendo ese primer objetivo, cuál es el de luchar por los procesos de anticolonialismo, pero también se van luego surgiendo a posteriori también estos movimientos de liberación nacional luchando contra la discriminación racial y también por el asegurarse un territorio para el asentamiento de una población para que luego se constituya como un Estado independiente. Estos movimientos de liberación nacional tuvieron su auge entre 1960 hasta 1980 del siglo pasado, en lo que fue perdiendo importancia, en especial a partir ya de que se han ido cumpliendo los objetivos, en especial los procesos de colonización o descolonización. Estos movimientos de liberación nacional son verdaderos representantes de los pueblos que luchan por su autodeterminación. Los pueblos, en un principio también que podemos entender por concepto de pueblo, lo podemos asimilar a lo que habíamos hablado del concepto de nación, en los cuales deben estar constituidos los dos elementos, los elementos objetivos y los elementos subjetivos, ¿no es cierto?, para que se constituyan como nación, en este caso como pueblos. Es decir, que también el concepto pueblo debe ir acompañado de los elementos objetivos. ¿Cuáles eran estos elementos subjetivos que yo ya le había dicho? Un territorio geográficamente determinado, la unidad nacional, la comunidad de raza, de lengua, de religión, de costumbres, de tradiciones, de cultura, y el elemento subjetivo, ¿cuál es el elemento de la voluntad en común de constituirse como un Estado independiente? También entonces, contra el concepto de pueblo, lleva adelante o está incorporados estos dos elementos, que también es válido para lo que es el concepto de nación, como ya le había dicho a usted, con los dos elementos, elementos objetivos y elementos subjetivos. La autodeterminación de los pueblos, este principio de la autodeterminación de los pueblos está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y en varias de las resoluciones de la Asamblea General. Este principio de la autodeterminación de los pueblos es reconocido, es decir, de aquellos pueblos que luchan por su independencia. Luchan por su independencia. Desde luego que este principio de la libre determinación de los pueblos tiene límites, tiene límites. En primer lugar, este principio de la libre determinación de los pueblos debe respetar la integridad territorial, es decir, aquellos grupos que tratan de desunir o de desintegrar un territorio mediante la lucha de secesión o guerras civiles, no están amparados bajo este principio de la libre determinación de los pueblos. Es decir, que entonces, para que se dé este principio de la libre determinación de los pueblos y sea amparado en el derecho internacional, deben respetar entonces los principios de la integridad territorial y de la unidad nacional. Este principio de la libre determinación de los pueblos, estos movimientos de liberación nacional están relacionados con la soberanía estatal, es decir, que tienen un carácter temporal. Estos movimientos de liberación nacional son sujetos temporarios del derecho internacional, porque si una vez que logran su objetivo, es decir, una vez que logran y se da la autodeterminación de los pueblos en constituirse como un Estado independiente, desaparecen del mismo.
ya no dejan de ser un movimiento, también, por supuesto, si son derrotados van a tender a desaparecer. Por lo tanto, entonces, los movimientos de liberación nacional, si bien son reconocidos como sujetos de derecho internacional, ¿no es cierto?, y tienen ciertos derechos y deberes en el plano del contexto internacional, tienen, por ejemplo, los derechos de llevar adelante tratados, el jus tractum y el jus legationis, también de enviar o tener relaciones diplomáticas con otros estados, ¿no es cierto?, son sujetos, por definición, son temporarios, son temporarios. Es decir, la razón de existir de estos movimientos de liberación nacional se da cuando terminan, cuando se cumplen estos pueblos en estados independientes. Entonces, el Estado, el nuevo Estado, que suceden a estos movimientos de liberación nacional. Como le dije a usted, estos movimientos de liberación deben ser reconocidos por esto, y una vez que son reconocidos por esto, también como otro requisito para su existencia es que deben tener el reconocimiento de una organización internacional o de una organización regional. Cumplimentados estos requisitos, muchas veces también llevan adelante o participan en el contexto de la comunidad internacional, por ejemplo, dentro del seno de Naciones Unidas, participan como observadores. Son miembros observadores de Naciones Unidas. Participan con voz en algunas cuestiones, pero sin voto. Entonces son los movimientos de liberación nacional, entonces también otro tipo reconocido de sujetos de derecho internacional. Relacionado en este caso, relacionado a la beligerancia. Otro sujeto de derecho internacional relacionado a la beligerancia es la comunidad beligerante. La comunidad beligerante en la época del derecho internacional clásico era reconocido como sujeto de derecho internacional. Ya en nuestra etapa de derecho internacional contemporáneo realmente pasó a ser una categoría teórica ante la dificultad muchas veces de establecer si cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como sujeto de derecho internacional. Tal es así que muchos manuales ya de derecho internacional ni siquiera lo tratan a la comunidad beligerante o se les reconoce como sujetos de derecho internacional. No obstante, como les dije, la comunidad, el grupo beligerante en la etapa del derecho internacional clásico estaba considerado como sujeto del ordenamiento jurídico internacional. El grupo beligerante es aquel grupo organizado, militarmente, que se encuentra bajo el comando, bajo las órdenes de un comando responsable y se encuentra en lucha armada contra un Estado y tiene el control territorial de parte de ese Estado. Esto es, por definición, lo que es un grupo beligerante. Es un grupo armado, organizado militarmente, que se encuentra bajo las órdenes de un comando responsable y se encuentra en lucha armada contra ese Estado y tiene un control efectivo de una porción de territorio de ese Estado. El reconocimiento como comunidad beligerante lo puede llevar adelante el mismo Estado con el cual se está enfrentando o por terceros estados. A partir del reconocimiento como grupo beligerante es que surgen varias consecuencias por este reconocimiento como tal. El primero de ellos, la primera consecuencia que se desprenden de este reconocimiento como grupo beligerante, en primer lugar, el Estado que se encuentra en lucha contra este grupo de beligerantes y que lo reconoce como tal, ¿no es cierto?, no se hace responsable a partir de este reconocimiento como grupo beligerante, no se hace el Estado responsable por los hechos ilícitos llevados adelante por el grupo beligerante, contra tercero o contra población alguna. A partir de ahí, tiene responsabilidad propia el grupo beligerante, como una consecuencia de ese reconocimiento como grupo beligerante.
Otra es la consecuencia, una segunda consecuencia, podríamos decir, del reconocimiento como grupo beligerante, que el Estado que se encuentra en lucha armada contra ese grupo beligerante, ¿no es cierto?, van a regir para ellos el derecho internacional humanitario en lo que respecta a los enfrentamientos armados internos. Y cualquier otra cuestión o cualquier otro delito que pueda llevar adelante ese grupo beligerante fuera de este contexto del derecho internacional humanitario, en el contexto de una guerra interna, cualquier otro acto ilícito que lleve adelante ese grupo beligerante, va a regir ya voluntario de los estados, ya sea del estado con el cual se encuentra en lucha en un enfrentamiento armado, ¿cierto?, un estado a estos grupos beligerantes, tiene que tomar una posición de neutralidad, es decir, no puede participar de estos grupos beligerantes. Se corta, doctor, se corta. Ahora me están escuchando, ¿no? ¿No? Sí, pero Sí, se sí, doctor. corta, Sí. Recién yo no lo escuché nada. ¿Puede volver a repetir, doctor? La segunda Doctor, desde la- consecuencia se empezó a cortar ya. Sí. No sé si ya dio la tercera porque se cortó un rato. de la segunda consecuencia se cortó, doctor. Segunda consecuencia, la primera ya la tienen. La primera es que la primera de las consecuencias en los cuales tiene, a partir del reconocimiento que hace el Estado que se encuentra en lucha armada contra ese grupo beligerante, es que a partir de ese reconocimiento que hace el Estado, se desliga al Estado de responsabilidad internacional ante los hechos ilícitos que pueda haber cometido o comete ese grupo beligerante contra terceros o población alguna. Ya la responsabilidad es propia del grupo beligerante. Esta es una de las primeras consecuencias. La segunda de las consecuencias a partir del reconocimiento como grupo beligerante es que el enfrentamiento armado que llevan adelante tanto las Fuerzas Armadas de ese Estado contra este grupo beligerante se van a regir por las reglas del derecho internacional humanitario en lo que concierne a los enfrentamientos armados internos. Cualquier otra acción, acto o situación que pueda llevar adelante este grupo beligerante fuera de ese contexto del derecho internacional humanitario en cuanto a sus relaciones interna, en la lucha interna, cualquier otra acción que lleve adelante de carácter criminal va a ser juzgado como un delito común por el derecho interno criminal del Estado. Eso es con las dos consecuencias que se dan a partir del reconocimiento. Y ya les dije también, no sé si tomaron nota o no, o se escucharon, que el reconocimiento es discrecional de cada uno de los estados. El estado con el cual se encuentra en lucha ese grupo beligerante lo puede reconocer libremente, si así lo quisiere, como grupo beligerante a ese grupo que está en lucha armada contra ese estado. Como también terceros estados de la comunidad internacional pueden reconocer a ese grupo sedicioso, digamos, como grupo beligerante. Y a partir del reconocimiento que hacen de ese grupo beligerante, los estados se deben mantener neutral como al estado contra el cual está luchando. No deben dar asistencia ni militar ni pertrechos de ningún tipo.
el reconocimiento de terceros estados puedan reconocer a este grupo sedicioso como grupo beligerante, deben reunirse ciertas condiciones. No pueden reconocer libremente a cualquiera de otros estados. Por eso es que para dar el reconocimiento como grupo beligerante, estos grupos deben tener un control efectivo de parte del territorio de ese estado. Debe haber un control efectivo realmente de parte del territorio de ese estado. Es decir, deben ellos tener una porción del territorio en los cuales ellos tienen un control efectivo, deben ejercer derechos aparentes de soberanía, es decir, establecer como un gobierno regular aparentemente la autoridad dentro de esa porción de territorios en los cuales ellos tienen el control. Las demandas de este grupo beligerante deben ser demandas de tipo político. ¿Me escucha? ¿Será que pueda repetir nuevamente antes de las condiciones que estaba explicando? Porque a mí en particular se me volvió a cortar, no sé si a todos los compañeros. Las condiciones, ya le dije que el reconocimiento es de carácter discrecional por parte de los terceros estados, como así también del estado en el cual el grupo se encuentra en lucha, ¿no es cierto? Pero con respecto a los terceros estados, para reconocer a estos grupos facciosos, deben reunir ciertos requisitos o condiciones para que terceros estados puedan reconocer a estos como grupos beligerantes, porque si no reúnen estos requisitos o condiciones, va a ser considerado como una intervención en asuntos internos de otros estados. Entonces, para que los terceros estados reconozcan a estos como grupos beligerantes, estos deben reunir ciertas condiciones. El primero de ellas, la primera de las condiciones, es que este grupo beligerante debe tener un control efectivo de una parte o una porción del territorio de ese estado con el cual se encuentra en lucha. Debe haber un control efectivo de parte del territorio. Además, en esa porción de territorios que ellos controlan, deben ejercer los derechos aparentes de soberanía regular, deben ejercer los poderes, ¿no es cierto?, dentro de esa porción de territorio. El tercer elemento que deben reunir es que deben ser reclamaciones de carácter político, es decir, por ejemplo, por considerarse por no estar, no dejarlo participar en la vida política de ese Estado. Sus reclamaciones, entonces, deben ser de carácter político. En todo caso, el grupo beligerante luego o va a derrocar a ese gobierno y se va a constituir en un nuevo gobierno, o va a que, si lleva adelante en forma exitosa su lucha contra ese gobierno de ese Estado, va a crear un nuevo Estado en esa porción de territorio que ellos controlan efectivamente. Los grupos beligerantes deben responder a un comando responsable, es decir, que tienen que tener una organización militar visiblemente, tener uniformes y visiblemente estar organizado como una estructura militar, responder a una estructura jerárquica. Otra de las condiciones entonces para ser considerado o reconocido como grupo beligerante. Y además, acá viene la cuestión más importante, que no deben ir en contra del derecho internacional humanitario. Es decir, que ellos no deben atentar o causar daños a terceras personas que no participan directamente del enfrentamiento. Es decir, a cualquier otra persona o población que no es partícipe directo del enfrentamiento armado, sean civiles, ¿no es cierto?, que no estén directamente involucrados en ese enfrentamiento o en esa lucha que lleva el grupo beligerante contra las Fuerzas Armadas de ese Estado.
Es decir, que deben respetar y ceñirse a las reglas del derecho internacional humanitario. Por eso es que muchas veces las acciones que llevan adelante estos grupos beligerantes o tipos de cuestiones no responden a esta cuestión del derecho internacional humanitario en lo que rige a los eventos de conflictos internos, porque muchas veces llevan adelante actos criminales del delito común, como ser, por ejemplo, las colocaciones de bombas en lugares, en organismos públicos, en diarios, en canales de televisión, en el parlamento, o cuestiones así, que son ya extra, ¿no es cierto?, derecho internacional humanitario, puesto que esto ya refleja un delito de carácter criminal del derecho común del Estado. Por eso muchas veces, al no reunir, pueden reunir ciertos requisitos, la FARC, por ejemplo. La FARC en su momento considerado o pretendía estar considerado como un grupo beligerante en el cual no tuvo el reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Reunía los requisitos? Marginalmente sí, los reunía a los requisitos necesarios para ser considerado como grupo beligerante. Tenía el control efectivo de una parte del territorio en Colombia, ejercía derechos aparentes de soberanía en esa porción del territorio, sus reclamaciones eran de carácter político, estaban organizados militarmente y respondían a un comando o a una estructura militar, estaban organizados, pero no cumplían con el cuarto requisito. Porque colocaban bombas que no participaban directamente en el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas del Estado y el grupo beligerante. Entonces, eran delitos del derecho criminal penal común, un secuestro, una colocación de bomba, un atentado, que por supuesto entonces no cabía dentro de lo que establece la regla del derecho internacional humanitario. Estos son los grupos beligerantes o la comunidad beligerante. Luego tenemos los sujetos, siguiendo con esta clasificación, digamos, de los sujetos derivados, ya le había dicho a usted, tenemos los sujetos atípicos o sui generis, como ya le había dicho a usted, que son únicos en su especie. Dentro de esta categoría tenemos, por ejemplo, a los que están ligados a la actividad religiosa. Ahí, por ejemplo, tenemos la Iglesia Católica, la Santa Sede o la Ciudad del Vaticano, tenemos la Orden Militar de Malta, la Sagrada Orden Militar de Malta, también tenemos con respecto a estas cuestiones como sujetos de derecho internacional ligados a la actividad religiosa. La cuestión de la Iglesia Católica en realidad es considerada como sujeto de derecho internacional, pero no hay unanimidad en cuanto a la aceptación de que quién es realmente el sujeto de derecho internacional, si la Iglesia Católica, la Santa Sede o la Ciudad del Vaticano. Es más de una vez algunos estados lo han reconocido simultáneamente tanto a la Santa Sede como a la Ciudad del Vaticano como sujetos del derecho internacional. Entonces aquí lo que cabe es distinguir la actividad de la Iglesia Católica, de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. La Iglesia Católica en realidad es la comunidad de todos los fieles y su jefe es el sumo pontífice. Y la Santa Sede va a estar constituida por el Papa y las instituciones que gobiernan, ¿no es cierto?, o rigen administrativamente a la Iglesia Católica. En la faz de las relaciones internacionales, es la Iglesia Católica la que se la reconoce como sujeto de derecho internacional y a la Santa Sede como su órgano de gobierno, en la autoridad de su sumo pontífice. Por lo tanto, entonces, es la Iglesia Católica la que está considerada como sujeto de derecho internacional. La Iglesia Católica es la que está considerada como sujeto de derecho internacional. Y su autoridad de gobierno o administrativa es la Santa Sede, en la cabeza de su sumo pontífice o del Papa. La Iglesia Católica tiene derecho de delegación
y también derecho de celebrar tratados. Tiene derecho de delegación activa y pasiva, es decir, de enviar y de recibir diplomáticos y de celebrar tratados. El jus tractum también tiene derecho cuando lleva adelante los concordatos con otros estados. En realidad, esta es la cuestión con respecto a la Iglesia Católica y su Santa Sede, pero visualmente en todos los organismos internacionales el que lo representa es la Santa Sede. Así también ocupa un asiento como misión permanente de observación la Santa Sede en las Naciones Unidas. Otra cuestión es la cuestión de la Ciudad del Vaticano. Realmente también es una cuestión muy particular del Vaticano en la época de la tenía política sobre esa porción de territorio y esa población. Cuando los estados pontificios... Doctor, Hola, sí. desde la ¿Se Ciudad del sigue? Vaticano, cuando comenzó a hablar de la Ciudad del Vaticano se cortó. Bueno, retomo de ahí entonces. La Ciudad del Vaticano, ¿me están escuchando ahora? Sí, profe. Bueno, la Ciudad del Vaticano, realmente la situación de la Ciudad del Vaticano es una situación bastante particular. En la época de la unificación italiana, ya por el año 1870, los estados pontificios eran uno de los tantos otros estados que conformaban lo que luego en el futuro sería el Reino de Italia a partir de su unificación como el Reino de Italia en 1870. Es decir, los estados pontificios era un estado más de los tantos otros estados europeos y reunía la calidad de estado porque tenía las tres condiciones o elementos necesarios para ser considerado como Estado. Tenía un territorio, una población y un gobierno. En ese gobierno, la autoridad, el Papa, ejercía un doble gobierno, un gobierno espiritual de iglesia sobre la comunidad de fieles y un gobierno político sobre parte de ese territorio. Cuando se produce el proceso de unificación italiana, en los 1870, los estados pontificios son absorbidos por el Reino de Italia y por lo tanto pierden su calidad de calidad estatal. El Papa pasa a ser un soberano, fue considerado un soberano en suelo italiano, y por la ley de garantías, la ley de garantías de 1871 se les reconocen los templos del Vaticano y del Letrán, la ciudad de Vaticano y del Letrán. Así fue esta situación un tanto irregular que se llevó adelante en toda esta etapa a partir de 1871 por este Estado del Vaticano, esta ciudad del Vaticano, mejor dicho, pero se le permitió al Papa o al papado seguir manteniendo o llevando adelante ciertos derechos o actividades, como ser, por ejemplo, actividades diplomáticas, delegación activa y pasiva, y como también celebrar tratados. Esta situación un tanto anómala se va a regularizar recién en 1929, cuando el gobierno italiano firma con las autoridades del papado, con el papado firman los pactos de San Juan de Letrán en 1929, y a partir de ahí se le asigna territorio nuevamente al papado y por supuesto se considera entonces a la Ciudad del Vaticano como un microestado soberano. Algunos autores lo consideran a la Ciudad del Vaticano como un estado, porque reúne, marginalmente, pero lo reúne las tres condiciones para ser considerado como tal. Tiene un territorio, tiene una población y tiene un gobierno.
realmente es considerado como un microestado. Es uno de los más pequeños del mundo, tiene apenas 44 hectáreas de la extensión de superficie de la Ciudad del Vaticano y algo así como 10.000 ciudadanos, o mejor dicho, 10.000 individuos que participan de la actividad, ¿no es cierto?, de la Ciudad del Vaticano. La nacionalidad de los integrantes, de los habitantes del Vaticano, están otorgadas o tienen las características de ser temporales, funcionales. Son temporales porque se le otorgan, y supletorias. Son temporales porque se le otorgan en el cumplimiento de sus funciones, entonces se le otorga la nacionalidad del Vaticano. Funcionales porque también se le otorgan de acuerdo a la función que cumplen dentro de la Ciudad del Vaticano. Y supletoria porque estas nacionalidades van a suplir la verdadera nacionalidad de cada uno de estos funcionarios, ¿no es cierto?, que integran o llevan adelante sus actividades en la Ciudad del Vaticano. La pierden cuando salen y la vuelven a retomar cuando ingresan a la misma. Es algo, ya le digo, algo peculiar o particular toda la situación de la Ciudad del Vaticano. Y otros directamente no lo consideran como un Estado a la Ciudad del Vaticano. En definitiva, la Iglesia Católica es la comunidad de los fieles, la Santa Sede es su órgano de gobierno y la Ciudad del Vaticano es su asiento territorial. Para algunos autores, la Iglesia Católica es el sujeto de derecho internacional, para otros es la Santa Sede y para otros es la Ciudad del Vaticano, ¿no es cierto?, considerado como un microestado. Esta es la situación en cuanto entonces a este sujeto tanto particular y peculiar, ¿no es cierto?, de la comunidad internacional. Y como le dije, ligado, ¿no es cierto?, a la actividad religiosa. También, ya le dije a usted que lleva adelante, tiene derechos de delegación y también de celebrar tratados, concordatos se llaman los acuerdos que celebra la Santa Sede con otros estados, se llaman concordatos, y también lleva adelante como miembro de observación permanente dentro de Naciones Unidas, la Santa Sede. El otro sujeto ligado también a la actividad religiosa y considerado como un sujeto de derecho internacional, también de carácter independiente y soberano, es la Soberana Orden Militar de Malta. La Soberana Orden Militar de Malta fue creado en el siglo XI en Jerusalén, a partir de la creación de un hospital, de una iglesia y de un convento. Los integrantes del convento que respondían a la Orden de San Juan de Jerusalén, controlaban los hospitales y tenían a su cargo los hospitales, y mediante una bula papal, ¿no es cierto?, luego fueron considerados como una orden religiosa laica independiente bajo la tutela de la Iglesia Católica. Los integrantes de esta orden llevaban adelante los votos de castidad, obediencia y de pobreza, como cualquier orden religiosa. En un principio, estos integrantes de esta orden de caballeros, porque era una orden de caballeros, tenían su asentamiento en Jerusalén. Más adelante se asentaron en Chipre, luego adquirieron las islas de Roda, y por supuesto también más adelante pierden, ¿no es cierto?, las islas de Roda y se van a la isla de Malta. El gobierno francés le otorga la isla de Malta para base de su asentamiento hasta 1798, que Napoleón Bonaparte lo desaloja, y a partir de ahí entonces tienen como asiento definitivo hasta el día de hoy a la ciudad de Roma. Es una organización, digamos, es una entidad soberana, independiente, neutral, imparcial y apolítica. Su actividad realmente está relacionada más a la actividad hospitalaria y farmacéutica, oftalmológica y farmacéutica.
la soberana orden militar de Malta, así conocida, su estructura de gobierno lo lleva adelante el Gran Maestre y un consejo. También se rige por el derecho melitense, su organización jurisdiccional cuenta de tribunales inferiores y un tribunal de alzada, acuña moneda, emite pasaporte, mantiene relaciones diplomáticas con más de 100 estados de la comunidad internacional, entre esos la República Argentina. También, como les dije, su base de asentamiento es la ciudad de Roma, hasta que en el año 2000 la ciudad Malta le reconoce por 99 años el uso exclusivo del fuerte de Sant'Angelo, que antiguamente fueron propiedad de la orden, ¿no es cierto? Y mantiene relaciones diplomáticas y sus representantes o la autoridad del Gran Maestre, su jefe de gobierno, tienen las mismas inmunidades y prerrogativas y calidades que se le dan y se le efectúan a un jefe de Estado o a un jefe de gobierno. También, como les dije, un sujeto de derecho internacional atípico o sui generis, único en sus especies, ligado a la actividad religiosa. Con el devenir y el desarrollo de la comunidad internacional, después también hay algunos sujetos que todavía aún hoy no han sido definidos como sujetos del derecho internacional, ni tantos como sujetos ni como actores de la comunidad internacional. La comunidad aborígenes o la comunidad indígena, las generaciones futuras. Algunos de estos aún hoy no son o no tienen la característica o no reúnen las condiciones para el hecho, también se le asigne cierta personalidad jurídica a estos tipos, a estas categorías nuevas que se encuentran. Se corta, doctor, se corta. En el derecho internacional. Las categorías aún no consideradas como sujetos de derecho internacional, es decir, no están ni tipificadas como sujetos ni como actores de la comunidad internacional. Estas categorías nuevas, la comunidad aborigen, las generaciones futuras, la humanidad, en fin, todavía aún hoy no consideran el estatus de tener personalidad jurídica internacional. Una cuestión relevante que es en cuanto a la persona humana, el individuo. El individuo es sujeto de derecho internacional, tiene personalidad jurídica internacional. Para esto debemos tener en cuenta entonces la cuestión a partir de los derechos humanos. La concepción de los ideales liberales y la protección de los derechos humanos en el contexto universal y regional. La cuestión de los derechos humanos realmente se remonta o tiene especial importancia tres documentos que fueron elaborados, ¿no es cierto?, tanto en Estados Unidos como en Francia, al calor de las respectivas revoluciones, la revolución norteamericana y la revolución francesa. Estos tres documentos que realmente a partir de ellos tuvieron la importancia de plasmar la conciencia colectiva de la importancia que tiene la protección de los derechos humanos. Las tres declaraciones hablan de la Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de Derechos de Filadelfia, ambas de 1776, y la Declaración de los Derechos y de los Deberes Ciudadanos de París, Francia, de 1789. Como le dije, ambas al calor de las respectivas revoluciones, tanto norteamericanas como francesas, que determinan una serie de derechos individuales
no solo para sus nacionales, sino para otros históricos, ¿no es cierto? Es fruto de un proceso lento histórico en el contexto del derecho internacional clásico, a partir de la idea de soberanía que sirvió de base para la existencia de los estados a partir de la paz de Westfalia en 1648 y que ponía el acento o la idea de soberanía en el monarca absoluto según la concepción de Jean Bodin en 1576 con la publicación de los 6 libros de la República y de Tomás Hobbes con el Leviatán en 1650, y los posteriores teóricos de la soberanía ya van dejando de lado o ponen el acento la soberanía en la soberanía popular, en la persona humana. Ya esto lo he reflejado más adelante con los otros posteriores teóricos de la soberanía, como ya le dije a ustedes, con Juan Jacobo Rousseau con su contrato social en 1776, y que es el tercer estado con el abad de Sieyes en 1789. A partir de ahí, entonces, a partir de estos documentos o estas declaraciones que se van conociendo y que por supuesto van emitiendo, van llevando adelante una serie de derechos humanos y democráticos. En esta etapa del derecho internacional clásico, la cuestión de los derechos humanos, por supuesto, era resorte del derecho interno de cada uno de los estados. El derecho internacional nada podía hacer con respecto a esta cuestión de los derechos humanos en el orden interno de cada uno de esos estados, salvo situaciones excepcionales como el asilo, cuestiones humanitarias, cuando eran lesionados en sus personas o las mundial y el de sistemas autoritarios o totalistas, daños o consecuencias a la comunidad internacional, ¿no es cierto?, con la violación persistente y permanente, y que justamente una de las causales de la Primera Guerra Mundial fue los ataques ¿no es cierto?, a los derechos y libertades fundamentales de todas las naciones. En 1919 se crea un sistema de protección internacional de las minorías, así se llama este sistema. Hola, sí. Nuevamente se cortó y desde que usted empezó a hablar más o menos del individuo, desde ahí la clase que se viene cortando intermitentemente. Si podría retomar más o menos desde ahí, porque en el chat los compañeros están con el mismo problema. No estamos Bueno, entendiendo muy bien. a ver si ahora me están escuchando. A ver si ahora me están escuchando Ahora, un poco mejor. Ahora sí. Sí, doctor, mucho mejor. La cuestión de la persona humana o del individuo y la persona humana con respecto a si es considerado sujeto de derecho internacional se relaciona con lo que tiene que ver con los derechos humanos y libertades fundamentales.
Para esta cuestión, entonces, debemos nosotros, si nos remontamos al principio de estas cuestiones de los derechos humanos y libertades fundamentales, tenemos que hacer mención a 3 documentos que tuvieron su importancia en la conciencia colectiva de la protección de los derechos y libertades fundamentales. Los 3 documentos históricos fueron la Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de Filadelfia de Estados Unidos, ambas de Estados Unidos de 1776, y el tercer documento es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de París, Francia, de 1789, al calor de las revoluciones norteamericanas y francesas respectivamente. Ambas declaraciones contenían una serie de derechos individuales a proteger no solo para sus nacionales, sino para todos los individuos. Estos documentos, como le dije, es de una elaboración de un proceso lento histórico en el contexto del derecho internacional clásico en base a la idea de la soberanía. Esta idea de soberanía que contribuyó al nacimiento de los estados a partir de la Paz de Westfalia de 1648 y que en un principio ponía el acento de la soberanía en el monarca absoluto, como lo reflejaba en sus obras Jean Bodin en 1576 con los 6 libros de la República y también Thomas Hobbes con el Leviatán en 1650. Los posteriores teóricos de la soberanía que siguieron también elaborando sus teorías con respecto a la soberanía, que le siguieron a esto, ya ponían el acento de la soberanía en la soberanía popular, en el individuo. La soberanía popular. Ya hablaban en esto la obra de Juan Jacobo Rousseau con el contrato social en 1762 y también la de el Abad de Sieyes, que es el tercer estado en 1789. A partir de estos documentos que reconocían, ¿no es cierto?, una serie de derechos individuales al interior de cada uno de los estados, ¿no es cierto?, y en el entendimiento que para contribuir a la paz y la seguridad internacional era necesario la protección de estos derechos y libertades fundamentales. Había una ligación muy estrecha entre lo que son los derechos humanos y libertades fundamentales con los sistemas constitucionales democráticos. Es ahí entonces que se entiende que para contribuir y propender, ¿no es cierto?, a la paz y la seguridad internacional se debía brindar una protección a los derechos humanos, ¿no es cierto?, y libertades fundamentales. Había una relación muy directa entre estos derechos y los sistemas democráticos. En ese entendimiento, en esa época del derecho internacional clásico, ¿no es cierto?, esta protección de estos derechos humanos y libertades fundamentales era resorte exclusivo de los derechos internos de cada uno de los estados, es decir, el derecho doméstico de cada uno de los estados, y el derecho internacional nada o poco podía hacer con respecto a la protección de estos derechos humanos, salvo en cuestiones excepcionales como ser el asilo o la intervención internacional por cuestiones humanitarias, cuando eran lesionados los derechos de los extranjeros en sus personas o en sus bienes. El tema de los derechos humanos requería de una atención importante ya en especial en los primeros años del siglo XX y con el surgimiento de estos movimientos totalitarios, que lo que menos hacían eran brindar una protección a los derechos y libertades fundamentales aún de sus propios nacionales, como se vio reflejado en los regímenes totalitarios entre las dos guerras mundiales, ¿no es cierto?, con la persecución y exterminio de grandes masas de personas por cuestiones de religión, lengua, ¿no es cierto?, y que no tenían o no respondían a la mayoría de la población. Era ahí entonces donde el derecho internacional tiende, ¿no es cierto?, a llevar adelante
la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. No nos olvidemos nosotros que una de las causales de la Primera Guerra Mundial fueron las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a estos grupos de personas minoritarias que no respondían a la generalidad de una población por cuestiones de raza, credo, ¿no es cierto?, o lengua. Por lo tanto, entonces, esto se vio reflejado en Rumania, en Polonia, en Checoslovaquia, en los Balcanes. Entonces, como un modo de contribuir a la paz y la seguridad internacional en la etapa ya de la Sociedad de Naciones, 1919 en adelante, esta organización creó un sistema para proteger a estos derechos humanos, un sistema llamado de la protección internacional de las minorías. Así se llamaba el sistema. Era un conjunto de tratados en los cuales los estados se comprometían a resguardar un estándar mínimo de derechos humanos, no solo a sus nacionales, sino también a los extranjeros que habitaban en cada uno de esos estados. Derecho a la vida, a la libertad, al culto, a la igualdad ante la ley, ¿no es cierto?, al derecho a trabajar, en fin, un estándar mínimo que garantice a cada uno de estos derechos humanos. Pero este sistema, realmente este sistema se ha ido tergiversando y fue mal empleado muchas veces, ¿no es cierto?, por ese mal empleo que llevan adelante al interior de cada uno de los estados, ¿no es cierto?, los gobiernos de cada uno de esos estados. Y en orden a la atención de la soberanía, el derecho internacional no podía hacer prácticamente nada. Era resorte casi exclusivo o facultad potestativa del orden interno jurídico de cada uno de los estados, la cuestión de los derechos humanos. Y como le dije, muchas veces mal empleado este sistema de protección internacional de las minorías, porque muchas veces esas minorías, entre comillas, eran las mayorías de los que no gozaban de derechos, como ser, por ejemplo, o se les negaba derechos, como ser, por ejemplo, el perverso régimen en Sudáfrica del apartheid, la cual la gran mayoría de la población negra era discriminado por una cuestión racial. Por eso era un uso tergiversado de este sistema de protección de las minorías. En base a estas cuestiones, entonces, realmente a la importancia que va adquiriendo los derechos humanos y libertades fundamentales, y visto la gran persecución y exterminio que hubieron de grandes grupos humanos, en especial entre las dos guerras mundiales, ¿no es cierto? Y por supuesto el mundo recurrió o presenció absorto, ¿no es cierto?, estas cuestiones, que obligó a reaccionar a la comunidad internacional ante este tipo de atropellos y de cuestiones o de exterminios de grandes grupos de poblaciones. Y ahí entonces que en el entendimiento que para contribuir a la paz y la seguridad internacional era necesario la protección de los derechos humanos a escala internacional. Y esta protección de los derechos humanos a escala internacional se va a ver recién reflejado con la Carta de Naciones Unidas en 1945. A partir de la Carta de Naciones Unidas es que va a llevarse adelante la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Por primera vez, ¿no es cierto?, la Carta de las Naciones Unidas, que refleja los idearios liberales, ¿no es cierto?, es el que va a llevar adelante a partir de un cúmulo normativo que reflejaba la problemática, esta problemática, es que se va a reconocer la protección de estos derechos humanos, no como una concesión graciosa, sino como en el reconocimiento de que los derechos humanos son anteriores y superiores a cualquier organización política y social. En este entendimiento, siguiendo con esta lógica, lo primero que hace es cambiar el concepto de la Liga de las Naciones de la protección de las minorías por un concepto mucho más amplio,
en la Carta de Naciones Unidas como es el de la protección internacional de los derechos humanos. Trate de ser extranjeros o nacionales, todos en igualdad de condiciones. Es así entonces que recién en la Carta de Naciones Unidas en 1945 se va a ver reflejada esta problemática y la importancia que va a tener este tema de la protección de los derechos humanos, que se va a ver reflejada en la Carta, en el preámbulo y en 7 de los 111 artículos que conforman la Carta de las Naciones Unidas. La importancia que ya requería. Lo que sucedió en esta primera etapa en la Carta de las Naciones Unidas, en cuanto a este tema de los derechos humanos, es que no reflejaba cuáles eran estos derechos humanos que se debería proteger. No estaban reflejados, no estaban establecidos en forma genérica los derechos humanos, pero no establecía o no decía cuáles son esos derechos humanos a proteger. En ese entendimiento entonces, para llevar adelante y determinar cuáles son esos derechos humanos y libertades fundamentales a proteger, el Consejo Económico y Social, que es un órgano principal de Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, en base a su artículo 68, en la cual lo faculta al Consejo Económico y Social a crear comisiones respecto al tratamiento de los derechos humanos, es que lleva adelante la creación de la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos, un órgano intergubernamental compuesto por 53 Estados miembros con asiento en Ginebra en esa época, y le encomienda a esta Comisión de Derechos Humanos la creación de un proyecto o un anteproyecto con referencia al tema de los derechos humanos. Y elabora lo que fue aprobado en el año 1948, la famosa declaración conocida como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos era aplicada para todos los Estados miembros, todos los Estados firmantes de esta declaración, y hacía una enunciación, si bien no era taxativa, de cuáles eran ciertos derechos humanos individuales a proteger: el derecho a la vida, a la libertad, al matrimonio, a la nacionalidad, al entrar y salir del país, a la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes, o la prohibición de la servidumbre. En fin, eran una serie de enunciados de cuáles eran los derechos humanos individuales. Pero además también de estos derechos humanos individuales, que hacía una enumeración, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablaba también de ciertos derechos humanos colectivos. Estos derechos humanos colectivos de tipos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales. Pero como esta declaración, si bien era un avance con respecto a las normas genéricas de la Carta de las Naciones Unidas, si bien era un avance, era una declaración que también no determinaba las instancias internacionales a dónde recurrir ante la violación de algunos de estos derechos. Es decir, que como también per se era una declaración, no era obligatorio, era una declaración, no era obligatorio para los Estados miembros. Si bien tenía un peso moral y político, no era vinculante para los Estados firmantes, era simplemente una declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que era algo programático, era un instrumento programático que necesitaba de una profundización ulterior. En esa cuestión entonces, para llevar adelante esta profundización de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y hacerlo operativo, entonces, en el año 1966, la Asamblea General adopta dos pactos internacionales
por resolución 2200 de ese año, que va a entrar en vigencia o cobrar fuerza obligatoria en 1976, al recibirse los 35 instrumentos de ratificación. Estos dos pactos internacionales son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realmente que son los preferidos de los estados socialistas y de los tercer mundo, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, preferidos por los estados occidentales, y también conjuntamente con un protocolo facultativo. Estos instrumentos son tratados internacionales. Estos instrumentos, los pactos, son tratados internacionales y por ende obligatorios o vinculantes para los Estados miembros. Además de establecer cuáles son los derechos humanos y libertades fundamentales a proteger, establecieron los mecanismos de protección y de efectividad de estos derechos humanos. Dos pactos internacionales a tener en cuenta en el contexto de la comunidad internacional. A tener en cuenta estos dos pactos. Estos pactos crean obligaciones. Estos pactos crean obligaciones. Las obligaciones pueden ser obligaciones de medios o de resultados. Las obligaciones de medio o de comportamiento son aquellas en las cuales el deudor pone toda su diligencia y todo su esfuerzo para tratar de llegar a un objetivo. ¿Cuál es el resultado de esa obligación? Lo que va a hacer es no asegurar el objetivo. Estas son las obligaciones de medio o de comportamiento. Y las otras son las llamadas obligaciones de resultados, en la cual ya el deudor se asegura un resultado acordado o determinado. Los pactos económicos, sociales y culturales son obligaciones de comportamiento o de medio. Es decir, los Estados miembros del pacto deben poner todos los esfuerzos posibles a su alcance y los instrumentos necesarios para llegar al objetivo y dar cumplimiento efectivo a los derechos que este pacto determina. Pactos económicos, sociales y culturales. El control de cumplimiento de estos pactos es mediante informes que elevan los estados a la Secretaría General de las Naciones Unidas, y a su vez los remite al Consejo Económico y Social, y a su vez al Comité de